Muy bien, en esta noche vamos a ver nuestro capítulo 6 acerca de esta guía de estudio del conocimiento del Dios Santo. Recuerdan ustedes que cuando iniciamos la guía estábamos hablando de que el conocimiento del Dios Santo es, de alguna manera, si podemos figurarla, es una inmensa montaña en la cual nosotros seres mortales, sus criaturas, vamos iniciando ese conocimiento en la falda de esa montaña tan inmensa, pero que paso a paso se va escalando para conocer acerca del Dios verdadero y la manera que Él se ha revelado es en las Escrituras. Y todo lo que estamos desarrollando en los diferentes estudios y capítulos tiene que tener el cimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, ya que si fuera extraído de otro lugar, ya no sería la palabra inspirada de Dios, sino nuestros pensamientos, nuestras ideas e imaginaciones acerca de la deidad que a veces el ser humano fabrica por falta del conocimiento de la verdad escritural. Pero qué bendición tener la palabra de Dios en nuestro idioma y poder acercarnos a Él y estudiarla. Esa es la mayor bendición que un ser humano puede tener en esta tierra. El jueves anterior estuvimos viendo la doctrina o la enseñanza de la encarnación. Miramos cómo el Evangelio de Juan o Juan mismo nos mostró la realidad de quién era el Verbo encarnado. Y vimos ahí que era Dios mismo que se encarnó, tomando el ropaje humano, tomando la figura de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, lo que se llama en ese término teológico como la kenosis, cuando Dios se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre y vino a servirnos y vino a dar su vida en rescate por los pecadores, por aquellos que habrían de ser salvos al creer en él. Entonces vimos que allí en el Evangelio nos muestra que en el principio era el Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que fue enviada a este mundo como un acuerdo trinitario desde antes de la fundación del mundo, lo que se le denomina como la eternidad pasada. En ese acuerdo trinitario de redención para el hombre, el Padre envió al Hijo, y en ese cumplimiento de la Escritura, en ese pacto de redención, en ese pacto de gracia, nos habla Gálatas también que cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que Dios envió a su Hijo, que nació de una virgen, María, y asimismo el Verbo se encarnó. Vimos también que esa palabra, el Verbo, tiene que ver con la palabra griega logos, cuyo significado es, en español, significa la palabra, el logos, la palabra, es la palabra encarnada, Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es la palabra encarnada. Y así que Juan coloca ese misterio del Dios único en dos personas al comienzo de su evangelio. En el capítulo 1, donde nos muestra la encarnación de ese verbo, porque sabe que nadie puede entender las palabras y los hechos de Jesús de Nazaret a menos que comprenda el hecho de que este Jesús es en verdad Dios Hijo. Así que ahí vimos el Padre enviando al Hijo, y el Hijo encarnado en forma humana ganó la naturaleza humana, y conocemos a Cristo como una persona con dos naturalezas, verdaderamente Dios, así como verdaderamente hombre. Y en esta noche vamos a ver la tercera persona de esta Santa Trinidad, eh, la doctrina del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Hay mucho, hay poco estudio acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Generalmente las iglesias enfatizan más en la doctrina del Padre y del Hijo, sobre todo en la del Hijo, porque ahí vemos su ministerio terrenal, los milagros que él hizo
en los evangelios relatados, sus obras extraordinarias, su sacrificio vicario en favor de los pecadores, su resurrección, su ascensión, su ministerio como sacerdote en los cielos a la diestra del Padre, su segunda venida en el futuro y todos estos aspectos que tienen que ver con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero cuando hablamos acerca de la enseñanza de las Escrituras del Espíritu Santo, muy poco se enseña en la iglesia de manera como la Biblia lo aborda. Se dan muchas énfasis hoy en día en círculos, en movimientos evangélicos acerca de el Espíritu Santo, pero de una forma desmedida, de una forma fanática y de una forma que no concuerda con lo que es su papel y ministerio en el mundo y en la iglesia, tal como lo muestra la Escritura. El día de hoy vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la tercera persona del Espíritu Santo, para lo cual vamos a compartir nuestro estudio para que usted pueda seguirlo en esta noche. Así que nuestro tema es Él dará testimonio, basado en Juan capítulo 15, verso 26, cuando Jesús estaba anunciándole a sus discípulos que Él debía regresar al Padre en su ascensión, pero que no los dejaría huérfanos. El capítulo 14 de Juan 15, 16 nos habla acerca de que el Padre y el Hijo enviarían al Espíritu Santo a morar en los creyentes y a ser un consolador y un abogado defensor. Así que el tema dice, Él dará testimonio, hablando acerca del Espíritu Santo. Y note ahí que la palabra Él es un pronombre que sustituye al sustantivo. En este caso, Él nos está hablando del Espíritu Santo, y cuando hay un pronombre es porque se refiere a una persona en especial. Así que desde ahí por sentado nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es algo fuera de la realidad de lo que es una persona en sí, con esas virtudes, con esas características. Entonces, de por sentado el texto nos dice que Él, el Espíritu Santo, la persona, la tercera persona de la Trinidad, dice que Él dará testimonio. Entonces vamos a ver hoy de qué se trata el testimonio del Espíritu y su papel en la obra sobre todo de los creyentes. Los puntos para tratar en esta noche es, número uno, la tercera persona de la Trinidad. Vamos a estar viendo un poco acerca de la persona de la Trinidad. Es un tema para un estudio exhaustivo que abarcaría muchas horas, pero hoy lo vamos a hacer de manera resumida, pero entendible. En el punto 2, vamos a ver cómo la tercera persona de la Trinidad es el miembro más ignorado, que no ha sido mucho estudiado dentro del contexto de la iglesia. Número 3, la importancia de la obra del Espíritu Santo. Número 4, ¿cuál es nuestra respuesta apropiada a nosotros darnos cuenta de la persona del Espíritu Santo y su papel y su importancia en esta tierra, en el cumplimiento del plan redentor de Dios? Y finalmente llegaremos a una conclusión de todo este tema que estaremos desarrollando. Así que el escritor nos presenta como en un tono de alabanza estas palabras expresadas: gloria sea al Padre, canta la iglesia, y al Hijo y al Espíritu Santo. En el tiempo histórico de la iglesia, generalmente se cantaban 3 cantos, y estos 3 cantos eran relacionados con la Trinidad, con la Santa Trinidad. Había un canto dedicado al Padre, había un canto dedicado al Hijo, y había un canto dedicado al Espíritu Santo. Una adoración al Dios Trino, algo que se ha perdido hoy por diferentes razones,
Hoy el énfasis es más las emociones, el frenesí en muchos lugares, pero la iglesia histórica siempre celebró sus tiempos de culto y adoración al Señor, elevando un canto de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero se nos dice ahí, ¿qué es esto? ¿Acaso la alabanza está dirigida a tres dioses porque cantamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ha sido acusado por parte de los musulmanes, por parte de otras religiones que han acusado al cristianismo por ser una religión politeísta, porque ellos piensan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses? Pero como cristianos profesantes que afirmamos la doctrina de la Santa Trinidad, nos damos cuenta que son uno en esencia, un solo Dios, pero manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que el culto de adoración a Dios es al Dios Trino. Así que no son tres dioses, no la alabanza al Dios único en tres personas, como lo expresa el himno, Jehová, Padre, Espíritu, Hijo, misteriosa Trinidad, tres en uno. Así que este es el Dios al que ofrecen culto los cristianos, el trino Dios. Cualquiera que niega a una de las personas de la Trinidad no puede considerarse cristiano. La médula de la fe cristiana en Dios es el misterio revelado de la Trinidad. Esta palabra trinitas es una palabra latina que expresa la idea de lo que tiene el carácter de la tresiedad. El cristianismo descansa sobre la doctrina de las trinitas, del tres en uno, de la persona trina de Dios. Otros usan el término el Dios triuno, mostrando esa unidad en esencia del Dios trino, el Dios triuno. Así que ahí vemos que la fe cristiana se fundamenta en la doctrina de la Santa Trinidad, y aunque muchos pueden aseverar que el término Trinidad no se encuentra textualmente en la Escritura, pero nos damos cuenta al estudiar la Escritura que Dios se manifiesta en tres personas. Así desde el Génesis capítulo 1 vemos que Dios está llevando a cabo su obra de creación y que la Trinidad se manifiesta en ese acto poderoso de la creación, lo cual vamos a ver más adelante algunos textos que nos afirman, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vamos a encontrar textos que nos hablan de esa manifestación de Dios en tres personas. Así que vamos a ver acerca de la tercera persona de la Trinidad, y en las líneas iniciales de su evangelio, del evangelio de Juan, que hemos estado estudiando desde la clase anterior, que mirábamos el verbo encarnado en el capítulo 1 de Juan. Así que en las líneas iniciales de su evangelio, como lo vimos en este capítulo anterior, Juan nos presenta el misterio de dos personas diferentes dentro de la unidad de la deidad. Cuando Juan afirma que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Clase que vimos el jueves anterior para darnos cuenta en la naturaleza del verbo, la deidad del verbo en esa unidad con el Padre. Pero esto no es todo lo que Juan quiere que entendamos, no se queda ahí en las dos personas del Padre y el Hijo. Él quiere que entendamos acerca de la pluralidad de personas en la deidad, de estas tres personas de la deidad, ya que en su relato de la última conversación que tuvo nuestro Señor con sus discípulos, dice que el Salvador, después de haberles explicado que se iba a preparar lugar para ellos en la casa de su Padre, a continuación les prometió el don de otro consolador. Eso que mencionábamos, Jesús está cerca de partir, de ascender al cielo, a la diestra del Padre,
y él está hablando con sus discípulos que es necesario que él se vaya para que sea enviado el Espíritu Santo, el Consolador, el cual permanecerá en vosotros, les mencionaba Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Así que la promesa del Espíritu Santo también había sido anunciada, que moraría en los creyentes, en el pueblo de Dios, y Jesús está ahí recordando esa promesa del don de otro consolador, que no los dejaría huérfanos, sino que el consolador, el Espíritu Santo, estará con ellos. Y Jesús dice que, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dado de que el Señor ascendería, ya no estaría físicamente con sus discípulos, pero el consolador, el Espíritu de verdad, estaría con ellos para siempre. Y este consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, dice, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está mencionando que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el mundo en su estado caído, en su estado natural, separado de Dios, no puede recibir el Espíritu porque ni siquiera lo ve, ni siquiera discierne esta obra espiritual, porque no le conoce, dado de que están muertos en sus delitos y pecados. Pero Jesús, a los que son de él, a los que él conoció y llamó, dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y es interesante porque hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido enviado a morar, pero él está diciendo que mora con vosotros, y la razón es porque ahí vemos la unidad del Dios Trino, aunque el Espíritu no había sido enviado en ese momento, pero Cristo mismo también en esa unidad del Dios Trino es como que él estuviera presente y morando con ellos, pero también les dice que la promesa estará en vosotros, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Así que iniciamos este acercamiento acerca del papel y la obra tan importante del Espíritu Santo en su papel de convencer al mundo de pecado, de juicio y justicia, y a su vez conformar a los creyentes a la imagen de Cristo. Y notemos esta frase que está llena de contenido, denota a una persona, lo que Jesús estaba mencionando en el pasaje que acabamos de leer. Está lleno de contenido esa frase, esa conversación de Jesús acerca de la promesa de la persona del Espíritu Santo, porque denota precisamente que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona realmente notable, que es un consolador, y la riqueza de ese concepto se desprende de la diversidad de traducciones que hay en diferentes versiones, y la palabra para que se usa en griego es parácletos, y esa palabra en griego significa abogado, ayudador. Hay otras traducciones que lo traducen como animador, consejero, asistente y vicario. Esas son las diferentes traducciones que se le da a la persona del Espíritu Santo en su papel en cuanto a desarrollarlo en este mundo, en esta tierra, especialmente en su iglesia. Así que este vocablo que vemos ahí de ayudador, de abogado, de defensor, de animador, de consejero, asistente, nos muestra de que es una persona, porque una simple energía o un choque eléctrico en el cuerpo no significaría nada, pero cuando lo vemos como persona, nos damos cuenta que Él es nuestro ayudador. En el momento de la debilidad podemos orar, invocar al Espíritu Santo que mora en los creyentes para ayudarnos a vencer las tentaciones, nuestras debilidades, que es nuestro abogado, quien nos anima, que nos fortalece.
para poder seguir batallando con los deseos de la carne mientras estamos en esta tierra. Así que este vocablo comunica la idea de estímulo, apoyo, asistencia, cuidado y de asumir la responsabilidad del bienestar del otro. Ese es el papel extraordinario que hace el Espíritu Santo, el cual viene a apoyar al creyente, a asistirlo, a cuidarlo, a protegerlo, con el propósito de que se mantenga en bienestar, preparándolo para cuando Cristo venga en su segunda venida. Otros sí, porque Jesús era el consolador original. Pues cuando está en la tierra con sus discípulos, él mismo se encargó de enseñarle la verdad del reino. Jesús dijo mientras estaba con ellos que el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros, porque él era el reino de los cielos y era el consolador original con el cual los discípulos estuvieron ahí aprendiendo acerca de la verdad del reino de Dios. Pero cuando él se va, tiene que haber un reemplazante para que continúe con ese aspecto del ministerio de Dios en los creyentes en su iglesia. Y por lo tanto, podemos apreciar todo lo que quería decir nuestro Señor cuando habló de otro consolador, cuando habló de la promesa del Espíritu Santo, porque era tan importante que Él viniese a este mundo, pues sus discípulos quizás de manera sentimental no querían que Jesús se fuera, que ascendiera al cielo. Ellos querían estar físicamente con Él, pero Jesús les afirmó y les dijo: es necesario que yo me vaya para que la promesa del Padre, para que la promesa del Espíritu venga a morar en ustedes y no los dejaré huérfanos. Así que cuando comprobamos todo lo que Él mismo hizo por amar, cuidar, instruir pacientemente a sus discípulos y proveer a sus necesidades durante los 3 años físicos del ministerio personal de Jesús con ellos, todo esto que les suplió el Espíritu Santo vendría también como reemplazo, como el consolador, como el animador, como el abogado para estar ahí permanentemente con los que son suyos, con los creyentes. Así que luego el Señor procedió a decir que quién era ese nuevo consolador. Él pasa a explicar quién es el consolador. Y en Juan capítulo 14, versos 17 y 26, Él nos habla de que el consolador es el Espíritu de verdad, y que también nos dice que es el Espíritu Santo, ahí revelándonos, mostrándonos que procede del Padre y del Hijo en ese Dios trino. Y en este nombre denota deidad. Cuando nos referimos al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo nos muestra su carácter, sus atributos también que pertenecen a la deidad, porque Dios es santo y Dios es veraz, Dios es la verdad. Asimismo tiene esos mismos atributos el Espíritu Santo. Y encontramos esta extraordinaria verdad en el Antiguo Testamento, de que el verbo de Dios, cuando nos referimos al verbo de Dios, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, o sea, Cristo, el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, el verbo de Dios y el Espíritu de Dios constituyen figuras paralelas. El verbo de Dios es su palabra todopoderosa y el Espíritu de Dios es su aliento todopoderoso. Ambas frases comunican el concepto de su poder en acción. Vemos que la naturaleza del Espíritu Santo es Dios, porque lo vemos ahí que desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera, el Espíritu Santo estaba ahí con el Padre y el Hijo. Ahí nos deja ver el escritor que el verbo era esa palabra todopoderosa en la cual se creó. El Génesis 1 nos habla de que con el poder de su palabra creó todas las cosas.
pero que también el Espíritu Santo aparece como el aliento de Dios y estos aparecen juntos con la palabra en el relato de la creación. Y lo vemos como que el Espíritu es el aliento de Dios, se movía sobre de las aguas y dijo Dios y fue. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, por su espíritu de su boca. Vemos ahí la unidad del Dios Trino en la creación, en el cimiento del sistema de las cosas. Entonces vemos ahí que el verbo, que esta palabra traducida en griego como logos, que es esa palabra creadora, también está unida al aliento de Dios, que es el espíritu de su boca. El Espíritu es enviado por el Hijo tanto como el Padre. Consecuentemente, tenemos la siguiente serie de relaciones. Y estas cosas son importantes para entender esa, esa manifestación del Dios Trino en las tres personas, cómo ellos trabajan en unidad para llevar a cabo el pacto de redención de su pueblo desde la eternidad pasada. Entonces vemos que el Espíritu es enviado por el Hijo tanto como el Padre. Consecuentemente tenemos la siguiente serie de relaciones. Número uno, el Hijo está sujeto al Padre por cuanto el Hijo es enviado por el Padre en su nombre. Encontramos pasajes como Juan 5:43, que Jesús dice, yo no he venido en mi nombre, sino en nombre de mi Padre. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Cristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que el Hijo durante su ministerio se circunscribió a obedecer lo que habían acordado allá en la eternidad, antes de que existiera el mundo, llevar a cabo en ese plan redentor. Y él no se envió por sí mismo, él está hablando de que el Padre me envió para cumplir esa misión. Luego en el punto 2 nos habla de que el Espíritu está sujeto al Padre por cuanto el Espíritu es enviado por el Padre en el nombre del Hijo. Y nos damos cuenta que ninguno de las tres personas de la Trinidad está en oposición. Vemos ahí que hay una unidad perfecta en sus roles, en su misión con el mundo y en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está sujeto al Padre, pero no porque signifique que sea menos, porque ya hemos estado estableciendo que el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Así que no hay una contienda de poder entre las tres personas de la Trinidad. Es un asunto de administración en sus roles como personas. En Juan 15:26 encontramos, pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vemos una vez más cómo ellos trabajan en esa perfecta unidad. Dice que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no viene a hablar de su propia cuenta, sino que viene a dar testimonio acerca de Cristo. Y esa es la obra principal de la cual el Espíritu Santo está llevando a cabo en su iglesia. Número 3, el Espíritu está sujeto al Hijo tanto como el Padre, por cuanto el Espíritu es enviado por el Hijo tanto como el Padre. Ahí en un pasaje de Juan 20:22, el Señor ya resucitado y manifestado a sus discípulos en su aparición, ya glorificado, él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Y es en ese momento que el Espíritu Santo viene a morar en los discípulos de Cristo antes de su ascensión. Así que en cuanto a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, así Juan deja estampada la revelación de nuestro Señor sobre el misterio de la Trinidad, tres personas y un solo Dios. El Hijo hace la voluntad del Padre y el Espíritu hace la voluntad del Padre y del Hijo. Y lo que recibe realce es que el Espíritu que viene a los discípulos de Cristo para que esté con vosotros para siempre, viene a ejercer el ministerio de la consolación en lugar de Cristo. Por lo tanto, si el ministerio de Cristo como consolador era importante, el misterio del Espíritu Santo como consolador no puede ser menos importante. Lo que nos dice aquí es que no debemos ver alguna persona de la Trinidad como que fuera más importante en adoración, en devoción, como decir, solo enfocarnos en la persona de Cristo, sino también el Espíritu Santo es digno de la adoración y él no puede ser menos importante, ya que los tres son uno en esencia, un solo Dios. Punto 2 de desarrollo de esta noche, el miembro ignorado de la Trinidad. Y aquí es donde entramos a la parte de la ignorancia bíblica en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Esa ignorancia que ha ocasionado falsas doctrinas, falsas manifestaciones atribuidas al Espíritu Santo, prácticas incluso ocultistas que se le atribuyen al Espíritu Santo, pero que cuando lo filtramos por la palabra de Dios, la Biblia, la única regla de fe y conducta que posee la iglesia, nos damos cuenta que no son prácticas cristianas y que no tampoco la vemos en la historia de la iglesia en los siglos pasados, que eran doctrinas que se practicaban. Así que resulta sorprendente ver la diferencia con que se tratan la doctrina bíblica de la segunda y la tercera persona de la Trinidad. La persona y la obra de Cristo han sido y siguen siendo el tema de debate en el seno de la iglesia. Mas la persona y la obra del Espíritu Santo han sido olvidadas sistemáticamente. La doctrina del Espíritu Santo es la cenicienta de las doctrinas cristianas. Son muy pocos los que parecen interesarse en ellas. Y aquí es donde vamos a entrar al meollo del asunto, el por qué hay falta de conocimiento del papel del Espíritu Santo. El cristiano corriente tiene una idea muy nebulosa acerca de la obra que realiza el Espíritu Santo. Aquí es donde encontramos prácticas que se le atribuyen al Espíritu Santo y que no están dentro de las Escrituras. Algunos inconversos que asisten a algunas iglesias se asombran y prácticamente salen despavoridos de esos lugares al encontrar prácticas extrañas como caerse en el espíritu hacia atrás, como el vómito, como danza en el espíritu y aquella locura que se ve en algunos cultos, entre comillas, cristianos, cosas de las cuales incluso los incrédulos tienen mayor discernimiento cuando dicen esas cosas no proceden de Dios, porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Y algunos incluso hemos estado ahí en esos trasfondos de iglesias y quizás en algún momento vivimos y practicamos esas cosas, todo por falta del conocimiento de la verdad bíblica, de lo que se nos revela en la Escritura acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. El énfasis en estos movimientos actuales, ya de casi un siglo, han venido distorsionando esta enseñanza del Espíritu Santo,
rebajando la obra del Espíritu Santo a simples emociones personales, a calores personales, de tal manera que la gente asiste a lugares así para experimentar cosas en su cuerpo, experimentar algo eléctrico, una corriente eléctrica que corre por mi cuerpo, incluso canciones que se le escriben al Espíritu Santo, pero alejadas de la verdad bíblica, que llevan más a la gente al emocionalismo, a esas conexiones místicas, a buscar esas cosas externas, todas esas manifestaciones que no han sido practicadas por la historia de la iglesia y que vemos hoy en día. Hay personas que dicen ser poseídas por el Espíritu Santo y ladran como perros, que hacen ruidos extraños, que hacen movimientos como de serpiente y alegan que han sido poseídos del Espíritu Santo. Y en la escritura, los únicos eventos que encontramos ahí en los relatos del Evangelio, cuando personas caían al suelo y se revolcaban, eran personas que estaban endemoniadas y no creyentes, no cristianos. De tal manera que nosotros al abrir la escritura encontramos cuál es realmente la obra del Espíritu Santo y de esa manera cómo es que Él está operando en la vida de los creyentes y en la iglesia. Así que toda esta corriente de cristianos tienen una idea muy vaga acerca de la obra del Espíritu Santo. Algunos hablan sobre el Espíritu de Cristo en forma similar a como se hablaría sobre el Espíritu de la Navidad. Cuando se acerca la Navidad, que se habla mucho, el Espíritu de la Navidad, que todo es hermandad, que el rico y el pobre, que hay alimento, que la familia. Entonces, algunos hablan de esa manera, como se toma el Espíritu de la Navidad, como que fuera así, de esa manera que se debe tratar al Espíritu Santo. Como si se tratase de una vaga presión cultural que produce afabilidad y religiosidad. Otros incluso han llegado a pensar o piensan que es el Espíritu Santo que inspiró las convicciones morales de incrédulos, tales como Mahatma Gandhi o el misticismo teosófico de un Rudolf Steiner. Personas que atribuyen a la inspiración del Espíritu Santo, incluso personas que no son cristianos, pero la mayoría probablemente no piensan en el Espíritu Santo en absoluto, no se detienen a pensar qué dice la Escritura acerca del papel y de la obra del Consolador, del abogado, de la promesa de Dios. Solo están pensando en cosas externas, en lo que se obtiene, solo piensan en el poder, solo piensan en todas estas cosas externas. Y muchos falsos maestros han manchado la obra del Espíritu Santo, atribuyendo barbaries por su corazón arrogante, sediento de poder, porque no conocen la Escritura, no piensan en el Espíritu Santo en absoluto, sino en que el centro, el ego sea yo. Ellos no tienen ideas concretas de ninguna naturaleza acerca de la función y de esa obra maravillosa del Espíritu Santo. Y es en esta noche que mi deseo al estudiar esto, que podamos entender cuál es la obra extraordinaria que el Espíritu viene a hacer en la vida de los creyentes. Así que en un sentido muy real se encuentran en la misma posición de los discípulos con los que Pablo se encontró en Éfeso, que dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, pues no conocían acerca de la venida del Espíritu Santo y de esa promesa. El tercer punto nos muestra la importancia entonces de la obra verdadera del Espíritu de Dios. Y nos hace la siguiente pregunta.
tendrá importancia, empero la obra del Espíritu Santo es importante, la obra del Espíritu Santo, y nos afirma categóricamente sí que la tiene. De no haber sido por la obra del Espíritu Santo, no hubiese habido ni evangelio, ni fe, ni iglesia, ni cristianismo en el mundo. Nos damos cuenta que es esa obra especial del Espíritu Santo que le da vida, que aplica las demás cosas, todos estos medios de gracia que Dios ha dado para que el pecador venga al arrepentimiento, no fuera posible sin la intervención del Espíritu Santo. En primer lugar, sin el Espíritu Santo no habría ni Evangelio ni Nuevo Testamento. Cuando Cristo se fue de este mundo, entregó su causa a sus discípulos, los hizo responsables de seguir haciendo discípulos en todas las naciones. Les dijo: vosotros daréis testimonio. Les dijo en el aposento alto, y también en Hechos capítulo 1:8, les dijo: me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Fueron las palabras de despedida de Jesús. Pero esta misión sin el Espíritu Santo hubiese sido imposible de realizarlo, porque ni siquiera los discípulos hubiesen tenido la capacidad de recordar las palabras que Jesús les dijo mientras estaban con él. Y es precisamente una de las obras del Espíritu Santo, es recordar, como Jesús mismo dijo, que Él los guiará toda verdad y les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Así que sin el Espíritu Santo no habría ni Evangelio ni Nuevo Testamento. También podemos decir que la manera en que Dios utilizó a estos hombres santos para escribir tanto el Antiguo y Nuevo Testamento fue por inspiración del Espíritu Santo. Con lo cual, sin esa inspiración humanamente, ni Pablo ni Juan hubiesen podido escribir las santas palabras de Dios. Sin el Espíritu Santo no habría Biblia, no tendríamos Evangelio ni Nuevo Testamento. Damos cuenta que no se puede seguir tomando al Espíritu Santo solo como hasta blasfemando, como que fuera solo una fuente de energía donde el cristiano se va a conectar y recibir poder. Nos damos cuenta la relevancia del papel de su obra en el propósito redentivo de Dios, ya que sin él no tendríamos Evangelio ni Nuevo Testamento. Por consiguiente, los discípulos no hubiesen podido llevar a cabo la misión de ser testigos hasta lo último de la tierra. Todo hubiese muerto ahí en Jerusalén. Pero nos damos cuenta que cuán importante es la obra del Espíritu Santo en esa revelación especial de Dios y en esa santificación para los creyentes. En segundo lugar, sin el Espíritu Santo no hubiera habido ni fe ni nuevo nacimiento. En una palabra, no existirían cristianos sin el Espíritu Santo. Porque la luz del Evangelio brilla, pero en Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Los ciegos no responden al estímulo de la luz. Los pecadores en su estado natural no pueden responder al Evangelio porque están ciegos y están esclavos de sus pecados. Es por eso que en Juan capítulo 3, verso 3 al 5, en esa conversación de Cristo y Nicodemo, Cristo le dice a este maestro de la ley que no había nacido de nuevo, él le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Por lo cual, sin el Espíritu Santo no tendríamos ni fe ni nuevo nacimiento
porque es el Espíritu el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu que usa la palabra predicada para llevarnos al arrepentimiento para salvación. El Evangelio por sí solo no produce en los pecadores convencimiento de pecado. La incredulidad los tiene agarrados. O sea, la palabra por sí mismo no tendría sentido para las personas, dado que están muertos en sus pecados y la incredulidad los tiene hasta los tuétanos. Se necesita la obra del Espíritu para convencer a pecadores. Entonces diríamos, predicar el Evangelio sería perder tiempo, entonces, por lo tanto es inútil y se tendría que abandonar el esfuerzo de la evangelización. Está destinada al fracaso. No, nos dice el autor, porque el Espíritu permanece con la iglesia para dar testimonio de Cristo. A los apóstoles les dio testimonio mediante la revelación e inspiración, como ya hemos visto. A los hombres, a los demás hombres, los cuales nos incluimos nosotros, a través de todas las épocas, de las edades, les da testimonio, iluminándolos, abriendo ojos enceguecidos y restaurando la visión espiritual, haciendo que los pecadores puedan ver que el Evangelio es en efecto la verdad de Dios y que la Escritura es la verdad de la palabra de Dios y que Cristo es efectivamente el Hijo de Dios. Si yo predicara esta palabra, este Evangelio, sin tener el Espíritu Santo, serían simples palabras, simples letras muertas. Pero agradecemos y damos gloria a Dios porque el ayudador, el animador, el consolador está con los creyentes y los capacita para predicar la palabra con fidelidad. Y esa palabra que el Espíritu inspiró la aplica a los pecadores para que sus ojos sean abiertos, su visión espiritual sea aclarada y se les quite el velo que Satanás había puesto, en los cuales estaban esclavos y seguían los deseos de su carne, haciendo las obras de Satanás. Esa es la obra maravillosa del Espíritu al convencer de pecado, al producir la regeneración en el nuevo nacimiento, en los incrédulos, para que puedan ver la realidad también de quién es Cristo y su verdad. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De eso hablaba precisamente Jesús, diciéndole a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, aunque ustedes, como parafraseando, aunque ustedes desean que yo permanezca de manera física con ustedes, pero les aseguro que es mejor que me vaya para que el Espíritu, el Consolador, venga a hacer esta obra extraordinaria de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo opera en el mundo, no está limitado a un lugar físico como lo estuvo el Señor Jesús en su humanización en Jerusalén. El Espíritu opera en China, en Rusia, en Honduras, en todo lugar, porque es el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios que está llevando a cabo en el corazón de pecadores. Usted ve la obra extraordinaria, una dimensión mayor del papel del Espíritu Santo. Y Pablo nos señala el camino y nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nos habla de la belleza del Espíritu Santo al
revelar al apóstol Pablo como el depositario de la revelación de Dios, que lo llevó a escribir estas cartas apostólicas en el Nuevo Testamento, que no fueron palabras, como dice él, no fueron palabras inventadas por Pablo, no fueron de humana sabiduría, sino con esa demostración, con ese aliento del Espíritu de Dios, que es la boca misma de Dios, y con ese poder, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el poder de Dios, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ese poder de Dios. Y porque el Espíritu da testimonio de este modo, los hombres acuden a la fe cuando se predica el Evangelio, pero sin el Espíritu no habría un solo cristiano en todo el mundo. De manera que la obra del Espíritu Santo es utilizar la palabra predicada, utilizar el Evangelio para testimonio a los hombres, pero también su papel es llegar al interior de las personas usando esa palabra, la cual él puede producir el nuevo nacimiento, la regeneración, y sin el Espíritu no habría un solo cristiano en el mundo. Ahora, el punto 4, nuestra respuesta apropiada sobre lo que hemos estado estudiando. Hemos visto que el Espíritu Santo no debe ser rebajado de una manera superficial, solo apuntando a cosas externas o a sentires, como lamentablemente se ve hoy en día. La gente le agrada esos ambientes de música para sentir emociones, y la gente va a las iglesias diciendo, ahí no sentí nada, ahí no estaba el Espíritu Santo y mejor me voy. Pero por ignorancia, por no conocer la doctrina del Espíritu Santo y su papel al llevar a cabo de arrepentimiento, de santificación y de estarnos conformando a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, apunta hacia Cristo. El Señor mismo dijo de que no hablará de sí mismo, sino que dará testimonio de mí. Entonces, honramos nosotros al Espíritu Santo reconociendo su obra y poniendo nuestra confianza en ella, o lo menospreciamos desconociéndolo y por lo tanto deshonramos no solamente al Espíritu, sino al Señor que lo envió. En nuestra fe aceptamos la autoridad de la Biblia, el Antiguo Testamento profético y el Nuevo Testamento apostólico que el Espíritu mismo inspiró, o solamente estamos pensando en los sentimientos, en el misticismo. La leemos y la escuchamos con reverencia y actitud receptiva como corresponde a la palabra de Dios. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Aplicamos la autoridad de la Biblia a fin de vivir de acuerdo con ella, sea lo que fuere lo que digan los hombres de ella, reconociendo que la palabra de Dios no puede menos que ser cierta y que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, lo que ha dicho en su palabra, o preferimos vivir bajo nuestros pensamientos o ideas preconcebidas, o las cosas que heredamos, o lo que se nos dijo sin comprobarlo en lo que la Biblia dice. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo que nos dio la Biblia. En nuestro testimonio tenemos presente que solo el Espíritu Santo por su testimonio puede autentificar nuestro testimonio. Acudimos a él para que obre de esta manera, poniendo confianza de nuestra parte y mostrando la realidad de nuestra confianza en él, como lo hacía Pablo, evitando las artimañas de la habilidad humana. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo. Podemos dudar que la presente esterilidad en la vida de la iglesia constituya
el juicio de Dios sobre nosotros por la forma en que hemos deshonrado al Espíritu Santo. La iglesia está haciendo prácticas que no tienen que ver con la obra del Espíritu Santo, y de esa manera es una iglesia muerta, estéril, que es una fachada donde simplemente aparenta un éxito por los números, por la silla o la edificación, la estructura, pero que no tiene el contenido real que nos da la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y en este caso, ¿qué esperanza tenemos de que esto se rectifique a menos que aprendamos a honrar al Espíritu Santo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de orar y en la práctica de la vida? Porque el Espíritu Santo no debe ser tomado de manera superficial. Algunas personas que dicen, el Espíritu Santo es mi amigo, ay, qué lindo el Espíritu Santo, pero ni siquiera conocen la obra de Él en el mundo, en la iglesia, al conformar a los santos, al purificarlos, a prepararlos para la venida del Señor Jesucristo. Él dará testimonio, el Espíritu Santo dará testimonio, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, como lo menciona en el último libro, en el Apocalipsis. Finalmente, como conclusión, para poder ser hijos de Dios, las personas necesitan primero nacer de nuevo. Lo que Jesús dijo en Juan 3, es necesario nacer del Espíritu y no de la carne. Primera de Corintios 12:3, en su segunda parte, nos dice que nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Los que están muertos en sus delitos y pecados, alejados, separados de Dios por su pecado, aunque de manera audible, física, digan, llamen a Jesús como el Señor, pero la Escritura nos dice que nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y esto solo lo pueden hacer los que han nacido de nuevo, a los que la promesa es dada, que recibirán el Espíritu Santo para poder habilitarlos en ese poder y vencer las tentaciones y luchar en esta vida como creyente para ser preservado para esa segunda venida del Señor. Es la obra del Espíritu Santo que utiliza la palabra que Él mismo inspiró para traernos a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento también y el que nos santifica. Finalmente, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, nos dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, dice Pablo escribiendo a esta iglesia en Tesalónica, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido. Y ahí vemos una vez más el plan del Dios Trino en la redención de su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo dice, Dios os ha escogido desde el principio de la creación, ya había decretado la salvación de aquellos que son suyos, mediante, y este es el instrumento, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tal manera que hoy vemos que no podemos separar a ninguna de las tres personas de la Trinidad. Es el Dios Trino el que lleva a cabo la salvación, la redención. El Padre envió al Hijo, el Hijo cumplió la misión al entregar su vida por los pecadores y el Espíritu Santo la selló, el cual el Espíritu es el sello de nuestra herencia, de que pertenecemos a Dios, que hemos sido adoptados como hijos suyos. Oremos en esta noche para finalizar y agradecer a Dios por su obra de redención, especialmente el Espíritu Santo, su obra de convencernos
de pecado, de santificación. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estudiar acerca de la tercera persona, de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y hemos visto, Señor, esa unidad perfecta en el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu, iguales en esencia, Señor, pero con diferentes roles, y que cada uno de esos roles lleva a cabo y ejecuta el plan redentivo, Señor, con el fin de que los salvos, los escogidos, Señor, los santificados por el Espíritu, sea para alabanza de tu gloria, Señor. Recibe gloria en esta noche y permítenos meditar en la persona del Espíritu Santo, conocerle más, y la manera en que lo podemos conocer es en la Escritura, la que Él mismo inspiró para nuestro beneficio, y es esta palabra la que usa tu Espíritu para guiarnos a toda verdad, Señor. Te alabamos en esta noche y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Amén.